Buenas noches, hermanos. Dios les bendice. Continuamos nuestro tema de matrimonios, esta serie del matrimonio, una perspectiva temporal y eterna. Hoy tenemos nuestro tema número 12. Este día, pues continuamos el estudio de estos fundamentos del liderazgo. Estamos viendo al esposo como cabeza, el esposo cristiano como cabeza del matrimonio, como cabeza de su familia. El día de hoy sería la segunda parte, ¿sí?, de este tema. Como habíamos venido hablando, hemos visto que pues, la Biblia habla de una sumisión mutua, que es una verdad fundamental en la Escritura, pero la Biblia también establece roles únicos a cada uno de nosotros, ¿sí? Mire, para poder abordar bien este tema del liderazgo y la sumisión, no es necesario que nosotros pues anulemos este principio de la sumisión mutua. Por supuesto que no. Pero sí tenemos que enfatizar la importancia del rol único que tiene el esposo como cabeza y el llamado único que tiene la esposa a la sumisión. Esa sumisión a el liderazgo del esposo. Para verlo de una manera más clara, más simple, pudiéramos nosotros recordar algo en la Escritura. ¿Qué le parece si vamos al Evangelio de Juan? El Evangelio de Juan capítulo 13. Ahí podríamos ver nosotros algo que se nos describe acerca del Señor Jesús, ¿sí? Vamos a Juan capítulo 13, versículos 4 al 16. Se levantó de la cena y se quitó su manto, y tomando una toalla se la ciñó. Luego puso agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a enjugarlos con la toalla con que estaba ceñido. Entonces vino a Simón Pedro, y Pedro le dijo: Señor, ¿tú me lavas los pies? Respondió Jesús y le dijo: Lo que yo hago, tú no lo comprendes ahora, mas lo entenderás después. Pedro le dijo: No me lavarás los pies jamás. Jesús le respondió: Si no te lavare, no tendrás parte conmigo. Le dijo Simón Pedro: Señor, no solo mis pies, sino también las manos y la cabeza. Jesús le dijo: El que está lavado no necesita sino lavarse los pies, pues está todo limpio, y vosotros limpios estáis, aunque no todos, porque sabía quién le iba a entregar. Por eso dijo: no estáis limpios todos. Así que, después que les hubo lavado los pies, tomó su manto, volvió a la mesa y les dijo: ¿Sabéis lo que os he hecho? Vosotros me llamáis maestro y señor, y decís bien, porque lo soy. Pues si yo, el Señor y el Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavaros los pies los unos a los otros. Porque ejemplo os he dado, para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. De cierto os digo, el siervo no es mayor que su señor, ni el enviado es mayor que el que le envió. Muy bien, vemos en esta sección del Evangelio de Juan, capítulo 13, vemos aquí al Señor Jesús que Él mismo se ha envuelto una toalla a la cintura y se ha agachado tomando esa posición humilde para lavar los pies de sus discípulos. Todos conocemos este pasaje que acabamos de leer. Y aquí nosotros podemos presenciar cómo es que el mismo novio está sirviendo a la novia, ¿sí? Esto es una manera muy práctica, ¿verdad? Se ve de una manera muy natural, ¿sí? ¿Cómo es que se lleva a cabo, ¿verdad? En esta acción, ¿sí? Insisto, muy natural, muy en el medio material, ¿verdad? Ese servicio, ¿sí? que da Jesús a la novia, ¿sí? Pero mire, no debemos perder el objetivo, porque mire, los discípulos en ese momento, los apóstoles,
Ellos sabían perfectamente bien. En todo momento no dejaron de tener en cuenta quién era el líder en ese momento, quién era el líder en ese lugar, ¿sí? Aun cuando él les estaba sirviendo de esa forma tan natural, ellos nunca dejaron de tener bien consciente quién era el que lideraba en ese momento. ¿A qué nos lleva esto? La disposición de servir no anula el liderazgo. La disposición de servir define el liderazgo. Jesús no deja de ser el león de Judá cuando él se convierte en alguien manso, tan manso como un cordero que sirve a su iglesia, que sirve en esta acción a la iglesia. Pudiéramos decirlo, en otras palabras, la reciprocidad de la sumisión y la disposición de servir no eliminan la realidad del liderazgo, ¿sí? Aquí entonces podemos reiterar que la declaración de sírvanse unos a otros, por supuesto, es una verdad bíblica, totalmente, ¿sí? Cristo y su iglesia se sirven el uno al otro, ¿cierto? Pero no se sirven mutuamente de la misma manera, ¿sí? Cristo es Cristo y nosotros solo somos la iglesia. No podemos confundir estas diferencias, ¿sí? Si nosotros nos aventuráramos a confundir estas diferencias, eso sería terriblemente equivocado, ¿verdad? Nos llevaría a un desastre doctrinal, a un desastre espiritual, ¿sí? No podemos confundirlo, ¿cierto? Esta es la esencia de nuestro principio, ¿sí? Tenemos que conocer y complementar el conocimiento que tenemos de la verdad, ¿sí? Mire, dice el Salmo 11, el versículo 3, que cuando se destruyen los fundamentos, ¿sí?, al justo no le queda ya nada más, ¿sí? Tenemos que ir a la Escritura y toda la Escritura debe ser fielmente seguida, ¿sí? Debe de profundizarse en ella, tenemos que profundizar en ella, no nos podemos quedar solamente con lo que nos agrada o lo que a nosotros nos conviene más, o mejor dicho, no nos podemos quedar con lo que es más tradicional o que es más nuestro ambiente, ¿verdad? En lo que hemos vivido. No, tenemos que ir a lo que dice plenamente la Escritura, a todo lo que dice. Necesitamos por esto conocer plenamente el liderazgo y la sumisión, ¿sí? Esto nos va a permitir conocer las implicaciones positivas y las implicaciones prácticas de ser llamados los varones cabeza, ¿sí? Ese hombre tiene un llamado muy singular, ¿sí?, en el matrimonio. No lo tiene su contraparte, la mujer, ¿sí? Solamente el varón tiene ese llamado específico, porque lo que estamos viendo es que así lo define la Escritura. Es por eso que debemos afirmarnos en el hecho de que el hombre es ese esposo que refleja la imagen de Cristo y la mujer es la esposa que refleja la imagen, como dice la Escritura, la imagen de la iglesia. Si nosotros llegáramos a confundir o desecháramos estas diferencias que fueron diseñadas por Dios, insisto, son fundamentos, ¿sí? No podemos desechar los fundamentos, no los podemos destruir. ¿Qué nos quedaría, ¿sí?, si nosotros nos atreviéramos a destruirlos, a quitarlos, ¿sí? Lo único que daría esto como resultado sería, como dice la Escritura, ¿sí?, desilusión, devastación, ¿sí?, confusión. Esa confusión es la que ocasiona estos grandes conflictos en los matrimonios, las tragedias de los divorcios, ¿verdad?, y familias devastadas. Para esto tenemos que, insisto, acudir a la Escritura. Hay algo muy evidente en Efesios capítulo 5, ¿sí? Ahí se nos especifica que los roles de esposo y esposa fueron asignados no de manera arbitraria, ¿eh? No fue, a ver qué te gusta a ti, ¿sí?
No, o a ver qué me gusta a mí no me gusta ser la cabeza, ¿verdad? Pues ahora vamos a hacerlo al revés, ¿no? Vamos a hacerlo al contrario. Bueno, yo no quiero ser líder ahora, pues tú tienes cualidades, tienes capacidad, ¿verdad? Eres una mujer preparada. Bueno, pues yo creo que pues pudieras hacerlo, ¿verdad? Al fin y al cabo, bueno, pues tenemos que someternos unos a otros, ¿verdad? En el temor del Señor. Y bueno, funcionarías bien como cabeza de la familia, ¿verdad? Pues adelante, como si fuera algo reversible, ¿verdad? Pues no, no es así, hermanos. Efesios 5 es muy claro, especifica determinantemente que los roles son ya asignados por Dios, ¿sí? El rol que vemos nosotros en la Biblia, ¿verdad? El rol del esposo y la esposa, ¿sí? Son los característicos, entonces, como dice la Escritura, de Cristo y su iglesia. No podemos ir a más, ni tampoco debemos confundirlos. ¿Qué es lo que entonces estamos aquí presenciando? Es la revelación de este misterio, ¿sí? Y pues esa revelación de este misterio tiene un objetivo. El objetivo es que recuperemos la intención original que se tenía en el matrimonio de pacto que estuvo en el Edén, ¿sí? Ese matrimonio de pacto que vemos ahí, el original, ¿sí? El original, el primero, ¿sí? Ese matrimonio de pacto nos brinda esa fotografía ideal. Así fue como Dios lo determinó al principio, ¿sí? Ahora, nosotros, el día de hoy, ¿sí? Nos damos cuenta claramente que todo esto ha sido distorsionado, ¿verdad? Y es necesario que meditemos, ¿verdad? ¿A causa de qué ha venido esta distorsión? Pues ha sido por la causa de que entró el pecado, ¿sí? Ese matrimonio de pacto original se distorsionó porque el pecado se introdujo, entró en ellos, ¿sí? ¿Y qué ocasionó? Que se distorsionara el liderazgo y la sumisión, ¿sí? También, pues, Efesios 5 nos muestra cómo, pues, es una enseñanza, pues, que viene del apóstol Pablo, ¿verdad? Nos muestra cómo ahí están presentadas de una manera perfecta, pues, digamos, el remedio para esa corrupción que vino al matrimonio, ¿sí? Mire, cuando el pecado entró al mundo, arruinó totalmente la armonía que había en el matrimonio, porque definitivamente torció ese liderazgo del hombre, que debía ser un liderazgo humilde, que debía ser un liderazgo amoroso, ¿sí? Y en esa distorsión lo convirtió en otra cosa. ¿Saben qué lo convirtió? En una dominación propia de un tirano, ¿sí? En algunos casos. Y hay otros casos también, que esa distorsión, bueno, hay hombres que liderean su familia como si fueran tiranos, ¿verdad? Unos auténticos dictadores, ¿sí? Pero hay otros casos donde también esa distorsión pues, se muestra con una indiferencia, ¿verdad? Un varón, un esposo indiferente, perezoso, que no quiere ejercer ese liderazgo, que no tiene interés, ¿verdad? Y lo abandona, ¿sí? Bueno, pues vemos todas esas distorsiones, ¿verdad? Eso en cuanto al liderazgo, pero el pecado también tergiversó la sumisión, ¿sí? En el área de la sumisión de la mujer, pues que originalmente esa sumisión debía ser una sumisión con sabiduría, una sumisión bien dispuesta, gozosa, ¿sí? Ha sido tergiversada y, bueno, pues en algunos casos la convirtió en diríamos, una obediencia ciega, ¿sí? Usted ha visto algunas esposas, ¿verdad?, que dicen: lo que diga mi esposo no me importa si está haciendo algo equivocado, si está perjudicando a la familia, yo aquí lo que él mande. Decimos: no, eso está totalmente equivocado, ¿verdad? Eso está muy mal, esa esposa está muy mal, sí, está siendo víctima, ¿verdad? Pues mire, la distorsión no queda solo ahí, sino esa obediencia ciega, ¿sabe? Se dice que se le llama servilismo, ¿sí? Y el servilismo es manipulador, porque esto lo lleva a cabo,
está en pecado, ¿verdad? Lo lleva a cabo con un objetivo. ¿De qué? De quedar bien, ¿sí? Quedar bien, aprovecharse de la situación, ¿sí? También en otros casos, la sumisión, ¿verdad? El concepto de sumisión, el pecado distorsiona, ¿verdad? Esa relación y esa mujer, esa esposa, ignora la sumisión y en ella se provoca una insubordinación definitivamente así, pues totalmente llana, desvergonzada, ¿verdad? Una insubordinación total, ¿sí? En ese matrimonio. Vemos entonces que el pecado arruinó el liderazgo y la sumisión, los distorsionó totalmente. Y es por eso que en nuestro mundo, ¿sí? Vemos hombres y mujeres aprecian el liderazgo y la sumisión como algo desagradable y algo destructivo. Es por esto, es de aquí de donde proviene esa aversión que hay de hombres y mujeres al liderazgo y a la sumisión, ¿sí? Por lo tanto, pues nosotros vemos que pues, como creyentes, ¿verdad? Los cristianos esperamos pues lo que llamaríamos una redención, ¿sí? Con esa venida de Cristo, lo que estamos esperando es que estábamos esperando que no que se destruyera el orden, ¿verdad? Que ya estaba establecido, ¿verdad? Sí, el liderazgo amoroso, ¿verdad? Y la sumisión de la mujer, una sumisión voluntaria, ¿verdad? No, eso era lo bueno, eso era lo provechoso, ¿sí? La redención que viene con Cristo tiene el propósito de recuperarnos, recuperar ese auténtico liderazgo, esa verdadera sumisión bíblica. Esto es lo que esperamos con Cristo, recuperar de aquella devastación, de toda la devastación que hemos tenido a causa del pecado. Cristo recupere el liderazgo amoroso, en este caso que estamos viendo el liderazgo amoroso de los varones, ¿sí? Y pues nosotros ya vemos la realización, nosotros ya lo vemos de una manera ya vivencial, lo podemos ver en Efesios 5, 21 al 33, ahí lo encontramos claramente, ¿sí? ¿Qué es lo que hace este texto que leímos hace 8 días, la enseñanza anterior? Efesios 5, 21 al 33 es un llamado, ¿sí? Que se hace a las esposas, ¿verdad? Que se hace a esa mujer cristiana, esa esposa, está llamada a que esa sumisión tan deteriorada sea redimida. ¿Cómo? Cuando usted siga el modelo original, el modelo que Dios definió originalmente, ¿para quién? No para usted, hermana. Primeramente, originalmente el modelo fue para su iglesia, ¿sí? Y también a nosotros como esposos, a los varones, ¿sí? El llamado que nos hace Efesios 5, 21 al 33 es que ese liderazgo deteriorado pues sea redimido siguiendo nosotros, poniendo en práctica, ¿verdad? Esto, siguiendo el modelo de la intención de Dios para Cristo, ¿sí? Esto a nosotros como varones, como esposos, ¿verdad? Nos debe hacer comprender que el liderazgo, ¿sí? Esto es un principio básico. El liderazgo, hermanos, no nos da derecho a controlar, no nos da derecho a abusar y tampoco nos da derecho a ser descuidados, ¿sí? El liderazgo bíblico lo que sí hace es, lo que implica es la responsabilidad de amar como Cristo, ¿sí? Amar como Él lo ha hecho, ¿sí? Como Cristo lo ha hecho. ¿Y qué es esto? ¿Sí? De una manera más práctica es que el esposo, cuando dirige a su esposa, lo que debe hacer es protegerla, sustentarla, ¿sí? Y proteger a su esposa y a su familia, ¿sí? Recordando siempre que el sacrificio de Cristo es nuestro modelo a seguir. Ahora, en la parte de la sumisión, ¿sí? La esposa debe de considerar que la sumisión no es servil, ¿sí? La sumisión no es forzada y la sumisión tampoco se lleva a cabo con miedo, ¿sí? Con temor al esposo, ¿no? Esa no es la manera en que Cristo quiere que la iglesia responda a su liderazgo, protección y provisión, ¿verdad? Eso es lo que Cristo quiere y llama a su iglesia con amor, ¿sí? Cristo,
por ende, quiere que su iglesia se someta de una manera libre, ¿sí? De una manera bien dispuesta, con alegría, ¿sí? Y todo esto va a fortalecer el vínculo y va a fortalecer a la familia, ¿sí? Este es el énfasis que tenemos que nosotros tomar de nuestra porción de Efesios 5:21 al 33, ¿sí? También aquí vemos una clara advertencia, ¿eh? Aquí vemos algo importantísimo. Esta porción, definitivamente, si usted la está estudiando, usted la está asimilando, varón, ¿sí? Usted va a notar que esta porción impide los abusos en el liderazgo, ¿sí? Porque claramente nos dice a los esposos, ustedes tienen que amar así como Jesús ama, ¿sí? Y también esta porción evita que la sumisión se degrade, ¿sí? Porque le dice a las esposas la manera como deben responder, ¿sí? Porque Cristo llama a la iglesia a someterse a Él, ¿sí? Esta es la manera como la sumisión tiene su verdadera dignidad, ¿sí? Podemos concluir entonces esta enseñanza con algunas definiciones breves, ¿sí? Mire, liderazgo definitivamente está relacionado con ser cabeza, ¿sí? ¿Qué es esto? Ser cabeza. ¿Qué es ser cabeza? Mire, el teólogo, escritor Dietrich Bonhoeffer dice que ser cabeza es ser responsable por su esposa, ser responsable por su matrimonio y por su hogar, ¿sí? En el esposo recae la responsabilidad por el cuidado y la protección de la familia. El esposo representa a su familia y a su esposa ante el mundo. El esposo es su apoyo principal. El esposo es su consuelo. ¿Sí? Es él quien dirige realmente la casa, ¿eh? El esposo es el que realmente dirige la casa, porque él es el que exhorta, él es el que impone castigos, él es el que brinda ayuda, ¿sí? Él es el que brinda consuelo. Y el esposo es el que representa a su esposa delante de Dios. Eso es lo que dice este teólogo alemán. Entonces, podemos concluir que ser cabeza es el llamado divino del esposo para asumir la responsabilidad principal de liderazgo, de servicio, protección y provisión en el hogar a semejanza de Cristo. Y veríamos también que la sumisión, pues es el llamado divino de una esposa a honrar y a afirmar el liderazgo de su esposo y a ayudar a que se lleve a cabo de acuerdo a los dones, fíjese, los dones que su esposa tiene, ¿sí? Esos dones que tiene la esposa, esos dones que tiene la mujer, van a ser usados para afirmar ese liderazgo y honrar ese liderazgo que tiene el varón en su casa, en su familia. Vemos aquí que ser cabeza involucra principalmente, entonces, pues es esto, ser líder, ¿verdad? Es el liderazgo, ¿verdad? Y en este sentido, el versículo clave sobre el liderazgo lo podemos ver en Efesios 5:23. Vamos a leerlo, por favor. Porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. De modo que en el matrimonio, el esposo, dice la Escritura, que debe tomar el ejemplo único de Jesús en su relación de Jesús con la iglesia, ¿eh? Ese es nuestro ejemplo único, ¿sí? Esto significa que el esposo lleva a cuestas una responsabilidad única en el liderazgo en su matrimonio, ¿sí? El liderazgo de un esposo se expresa al tomar la iniciativa, varones, cuando tomamos la iniciativa de asegurarnos de que la familia esté protegida y atendida, ¿sí? Recuerden, usted como líder de su familia debe asegurarse que su familia esté protegida y atendida. De aquí surgen pues tres expresiones, tres palabras, ¿verdad?, que son clave: liderazgo, protección y provisión. La protección y la provisión siempre estarán, fíjese, relacionadas con lo que es el liderazgo. No lo olvide, ¿sí?
El liderazgo no es el que sabe mandar, el que grita más, ¿verdad? O el que piensa que lo sabe todo, ¿verdad? Eso no es el liderazgo. El liderazgo está relacionado con protección y provisión. Ese es el auténtico líder, ese es el verdadero liderazgo, ¿sí? Esas son las áreas fundamentales donde el esposo está llamado a cargar con la responsabilidad principal, ¿sí? Aquí sí, entonces estamos viendo ya qué es ese liderazgo. El liderazgo tiene que cargar con responsabilidades, ¿sí? Y mire, esto es sumamente importante, ¿sí? No podemos dejarlo pues, sobreentendido, no podemos... Y mire, debemos profundizar en este estudio, en este conocimiento, ¿sí? Y esto le invito a usted el día de hoy, a los varones, ¿sí? Ya sea jóvenes, pequeños, también ya los adultos, los muy mayores también, necesitamos afirmarnos en estos principios, ¿sí? Porque recuerde, lo que está en juego no es solamente el matrimonio terrenal, ¿sí? No es solamente nuestra relación matrimonial, ¿sí? Recuerde, lo que está en juego es la revelación de Cristo, que así Él es fiel al pacto con su iglesia, ¿sí? Recuerde, esto es lo que tenemos que honrar nosotros como matrimonios, ¿sí? La familia, el matrimonio es sumamente importante, es una pieza clave en nuestra sociedad, es una pieza clave en nuestros corazones, pero no debemos olvidar que lo que estamos nosotros escenificando es esta relación. Cristo fiel a su pacto con su iglesia. Y tenemos que honrarlo conforme a los fundamentos originales, como dice la Escritura, ¿sí? Y ahí nosotros hoy tenemos una gran tarea: conocer lo que dice la Escritura, profundizar en ella y ponerlo en práctica en nuestras vidas. Vamos a orar al Señor para que nos siga hablando y nos afirme en su palabra. Padre, te damos gracias, Dios, por este tiempo, por esta oportunidad que tú nos das de estar aquí escudriñando tu Escritura. Señor, ayúdanos hoy, Señor, en aquello que hemos quizás olvidado, en aquello que hemos quizás dejado de lado en cuanto a lo que significa ser ese matrimonio bíblico, Señor. Ayúdanos hoy, Señor, a reconocer como varones en lo que hemos fallado, mi Dios. Quizás hemos pecado, Señor. Hoy, cada uno, cada varón, podamos ir delante de ti en arrepentimiento, Señor, porque quizás hemos tratado de ajustar nuestros pensamientos y lo único que hemos hecho, Señor, es vivir conforme a nuestra naturaleza, Señor, que quizás hemos tratado de desvirtuar lo que tú mandas en tu Escritura, Señor, y nos hemos acomodado a este mundo, Señor. Ayúdanos hoy, Señor, a que el fundamento bíblico sea realmente lo que sostenga nuestros matrimonios, nuestra relación, Señor. Ayúdanos a honrarte siempre. Te rogamos esto en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Pues hermanos, damos gracias a Dios por este tiempo y si Dios permite, continuaremos la siguiente ocasión. Buenas noches, hermanos. Dios les bendice. Gracias.